Perfecto. De la hipertensión portal se relaciona mucho con lo que vimos la vez anterior, que sería el tema de cirrosis. Tiene un poquito que ver la fisiopatología. Entonces ya estamos ahí un poquito empapados de esa parte y vamos a continuar con la hipertensión. La clase estuvo bien, estuvo muy completa. La segunda parte, absceso hepático, tanto amibiano como piógeno, son temas un poquito más interesantes, más dinámicos, un poquito más largos también. Pero bueno, pues si estamos listos, vamos dando inicio al tema de hoy. Sí, Doc, nos da un minuto, bueno, menos. Es que, bueno, yo no pude compartir sin que se vea la pantalla aquí. Entonces, ahorita alguien nos va a compartir. Sí, está bien. Mientras, nunca les pregunté del examen, ¿cómo lo sintieron? Pues bien, Doc. Bueno, creo que lo Pues algo Igual, difícil, pero bien. es todo el mundo me sacó 9 y 10, creo, de aquí, de este grupo. Y sí se les puso un poquito más difícil que el anterior. Pero aún así no los logro vencer. Así que el tercero tiene que ser más rudo. Ay, no, Pues sí Doc. se sintió difícil, doctor. Sí, estaba más difícil planeado porque el anterior igual, todos me sacaron 9 y 10. Sí, Pero en este este igual. tenemos que pensar un poco más. Bueno, eso fue mi punto. Como que había unas que me confundían, pero pues ya, por Sí, descarte, como que ese es el me ayudó. chiste. Que piensen un poquito, que no les sea tan fácil. Pero aún así, les digo, este grupo me sacó 9 y 10 casi todos otra vez. Adelante, si están listos, adelante, en cuanto estén listos. Vale, Doc. ¿Ya se me escucha? Sí, Vale. Pues muy buenas noches tengan todos. El día... Permítame. Vale, pues el día de hoy vamos a continuar con el tema tanto de hipertensión portal como de absceso hepático. Y bueno, pues mi equipo ya lo conocen, está conformado por Alex Berrios, Enrique Gerardo, Brandon Rayón y pues su servidor Ortiz Cornejo Eduardo. Así que vamos a empezar con la parte de hipertensión portal. Muy bien, para hablar desde el aspecto de hipertensión portal, vamos con un poquito de introducción anatómica en este aspecto. Hay que recordar que, bueno, el sistema porta hepático es un sistema muy importante, ya que va a llevar una gran cantidad de sangre desde la región intestinal y todo el contenido esplácnico, lo va a llevar a través del porta hepatis a lo que es el hígado, y de esta forma va a llevar todos los procesos del hígado, sobre todo los de detoxificación, y pues los nutrientes que están pasando por esta zona, para que posteriormente este retorno venoso se dirija hacia el sistema que va directo al corazón, ¿no? A través de estas venas hepáticas que van a drenar en lo que es la vena cava inferior y de esta forma pues llegar hasta el corazón. Entonces es el responsable pues, de drenar una gran cantidad de estructuras abdominales. Ahora, para recordar el sistema porta, el que está en esta zona, recordemos que hay otros sistemas porta, como el hipoficiario. Pero bueno, en este punto hay que recordar anatómicamente que está formado tanto por la unión de la vena mesentérica superior y de la vena esplénica. También recordar que la vena mesentérica inferior pues, se une a la esplénica, como lo estamos viendo ahí en la imagen. Está cortado lo que es la región del cuerpo y cabeza de páncreas, y en esa parte pues es donde se une, y con su unión, anastomosis, lo que generan es la propia vena porta. Esto es súper importante porque pues va a ascender, va a introducirse en esa parte o esta región posterior de lo que es el hígado a través de una estructura, que es un como anillito que se conoce como porta hepatis. Y a partir de aquí, pues se va a empezar a subdividir en todos los sistemas lobulillares, sobre todo a través de los sinusoides hepáticos que van a estar dando, pues todo este proceso. Muy bien. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Pues qué estructuras va a estar drenando tanto la vena mesentérica superior como la esplénica. Pues vemos que la superior, lo que es el intestino delgado, porciones del ciego, colon ascendente y pues también del transverso. En el caso de la esplénica, pues estaremos viendo lo que es
vaso, porciones del estómago y sobre todo la región pancreática. Muy bien, entonces recordar todo este punto es importante porque una vez entendiendo la parte pues anatómica, o más bien recordándola junto con la fisiopatología que iremos viendo más adelante, es lo que nos va a dar mucho el cuadro clínico. Muy bien, y los signos característicos de este síndrome clínico que pues vamos a estar viendo a continuación. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como definición, tal cual la hipertensión portal es un síndrome clínico caracterizado por el aumento de la presión intravascular del sistema porta y de sus confluentes. Entendamos confluentes como las estructuras que lo conforman. Siempre acuérdense de su mesentérica superior y la esplénica que se juntan. Muy bien, entonces aquí lo que tenemos es que aumentan las presiones. ¿Y esto a qué se debe? Se debe sobre todo a una gran cantidad, o un aumento de la cantidad de sangre que hay en el nivel de este sistema portal debido a ciertas patologías, que veremos que lo principal es oclusiones o enfermedades de tipo proliferativas o inflamatorias, como lo es la cirrosis, lo cual va a estar haciendo que la sangre que está discurriendo a través de este sistema porta, a través de los sinusoides, a través del sistema posthepático, pues va a estar estancándose. Entonces eso hace que se confluya mucha sangre. Ahora, se habla de una triada característica de esta parte de la hipertensión portal, donde nos mencionan el aspecto de la citis, ¿sí? Sobre todo ya en un proceso pues, más complicado, donde esta presión ya es muy elevada, hay incluso extravasación propia de este sistema portal, y se va a lo que es pues, la cavidad abdominal. Muy bien, tenemos la aparición de circulación colateral, que esto pues, es clave entenderlo, lo estaremos viendo en la fisiopatología, sobre todo por el proceso de angiogénesis o neovascularización, lo cual va a estar buscando formar sitios o formar caminos para desembocar hacia el drenaje venoso y de esta forma evitar el sitio que está pues comprometido o en este caso obstruido. De esta forma se crean nuevos vasos sanguíneos y vamos a estar viendo que nos da clínica característica a través de la disposición anatómica que se tiene. Por ejemplo, a través de las venas gástricas que conectan con lo que es el plexo esofágico, pues se tiende a dar mucho esta regurgitación de la sangre y sobre todo dar varices esofágicas. También pues, se reporta a través de lo que es el canal umbilical, que normalmente debería estar ya ocluido y en una etapa adulta, pero lo que pasa es que se vuelve a recanalizar. Y esto nos da un famoso caput medusae o la famosa cabeza de medusa a nivel de la región abdominal. Ahorita vamos a ver más ejemplos en una imagen, pero de esta forma es como asociamos esta parte y recordemos, la estructura nos decía que también estaba formado por lo que es la vena esplénica, ¿no? Entonces, la vena esplénica también al ser, pues drena el vaso y al tener una gran cantidad de sangre lo que va a estar pasando es que se está regurgitando. Y esto va a ser un proceso de megalia, sobre todo en el vaso, porque es su principal, pues es su principal vena que lo va a estar drenando. De esta forma tiende a aumentar de tamaño y sobre todo a afectar en sus procesos funcionales. De hecho, esto es importante porque se llega a reportar incluso en casos de pues, hipertensión portal, la presencia de plaquetopenia por alteraciones y por propia destrucción a causa del vaso de estas plaquetas. Muy bien, entonces se menciona en esta triada y algunos incluso llegan a mencionar que se puede mencionar, bueno, se puede implementar lo que es un déficit incluso neurológico, pero es como una complicación pues más avanzada. Entonces esto es como lo que suelen mencionar. Y aquí les puse un cuadrito naranjita. Esto es importante porque nos habla acerca de la definición ya pues más específica o más quisquillosa, y es que vamos a tomar en cuenta gradientes de presión. En este punto es el gradiente de presión venosa hepática. Se dice que cuando este gradiente es superior a 5 milímetros de mercurio, ya estamos hablando de una hipertensión portal. Muy bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que en este punto nos sirve para el diagnóstico, pero tal cual no nos está dando pues, una complicación. Se menciona el aspecto de clínicamente significativo, porque cuando se llevan a elevar las presiones de un 10 a un 12 milímetros de mercurio, se dice que es clínicamente significativo. ¿Por qué? Pues porque nos va a estar generando un proceso de neovascularización o formación de nuevos vasos que van a estar tratando de buscar el drenado de esta sangre. Y de esta forma, pues pueden complicarse con generar un proceso varicial, ya sea en el esófago, ya sea a nivel hemorroidal, ya sea el famoso caput de medusa. Entonces, por eso les pongo esta parte del gradiente de presión venosa. Se saca a partir del gradiente de presión venosa libre del hígado entre lo que es la presión en cuña o de enclavamiento, perdón, de lo que es el hígado. Y de esta forma, pues es un cálculo que se tiene
Y estos son los valores que están establecidos según el consenso que toma en cuenta la hipertensión portal, que es el BAVEN, que tuvo su última actualización hace un año. Pero bueno, siguiente, por favor. Bueno, no sé si me alcanzan a escuchar y a ver. Sí, sí te ves, sí, sí te escucho. Vale, gracias. Bueno, vamos a pasar a lo que es epidemiología. Como vimos la clase pasada, la cirrosis pues es algo muy importante que va a condicionar a un paciente o puede predisponer a un paciente a sufrir hipertensión portal. Bueno, dentro de esta parte de la incidencia y de la epidemiología a nivel mundial, se menciona que la cirrosis hepática va a ser generalmente, bueno, la hipertensión portal va a ser secundaria a una cirrosis hepática. Se menciona que la mayoría de los pacientes que se les diagnostica hipertensión portal van a tener cirrosis hepática. Igual ahorita lo vamos a ver en el diagnóstico. La incidencia de pacientes con hipertensión portal va del 5 al 10%, y esta va a tener un 90% de causa intrahepática. Igual ahorita lo vamos a ver un poquito en fisiopatología, pero el 90% va a ser una causa intrahepática. En México va a ser la 9ª causa de muerte, y igual ya les mencioné un poquito, Lalo, el cuadro clínico, pero la mayoría de los pacientes van a tener hemorragias por toda esta parte que vamos a ver ahorita, y del 30 al 60% va a tener pues un gran condicionamiento, o va a tener una morbimortalidad más alta por pues sí, por este sangrado que va a condicionar la vida del paciente. Y bueno, igual ya lo vimos en la clase pasada, pero algunos factores predisponentes, como se ven en el cuadrito amarillo, para pacientes con cirrosis hepática, como el alcohol, hepatitis B y C, algunos síndromes colestásicos o la colangitis esclerosante. Muy bien, ahora vamos con la parte de la clasificación. En este aspecto, pues aquí les anexé una imagen y sobre todo vamos a tocar el punto de que esta se divide de acuerdo pues a su aspecto etiológico. Muy bien, se toman diferentes zonas a través de este sistema portal, lo que nos va a estar pues, guiando a lo que está pasando. Sobre todo tenemos afección a nivel prehepático, hepático y poshepático. Esto es importante porque, bueno, ya les mencioné un poquito en la epidemiología, la mayoría de los casos es a nivel pues, intrahepático propiamente. Y pues la causa pues, principal del 90% de los casos va a ser la cirrosis, que es como lo que hay que tener en cuenta. De hecho, esta clase va muy de la mano con lo que vimos de cirrosis, porque ya entendiendo esa fisiopatología que se mencionó, lo que está causando es esta afección de tipo sinusoidal, lo que va a estar propiciando pues una oclusión de este sistema, y una oclusión que nos va a llevar a que esta sangre no pueda pasar. Si no pasa de forma adecuada, viene toda una cascada fisiopatológica que genera un proceso de regurgitación. Muy bien, entonces, en cuanto a prehepáticas, en esta imagen les puse, bueno, ahí vienen los ejemplos, en el caso de que se afecte la vena porta, por ejemplo, una afección por trombosis. En el caso de la vena esplénica, igual en el caso que hay una trombosis de la propia, y esto también es importante porque incluso nos puede dar un dolor en el flanco, y está más específico lo que es una complicación en el aspecto del vaso, y el incremento de la circulación sanguínea pues, bueno, en estas afecciones prehepáticas. ¿Sí? Todo esto es importante pues, porque esto nos está afectando antes de que llegue al hígado. ¿Sí? Es la sangre que tiene que llegar a los procesos de detoxificación y que el hígado lleva a cabo toda la conjugación y todo lo que sabemos que lleva este propio hígado. Ya dentro del mismo dijimos que hay un sistema de tipo sinusoidal. ¿Sí? Sabemos que está conformado, que va en estos acinitos que son como una forma hexagonal, se van a la vena porta y se drena, ¿no? Entonces aquí pues vemos las diferentes afecciones a nivel intrahepático. En cuanto a las postsinusoidales, la más común es como una afección veno-oclusiva que genere pues pequeños microtrombos que igual están complicando esta circulación. Sinusoidal, ya lo dijimos, 90%, el aspecto de la cirrosis, incluso hepatitis, y sobre todo en pacientes, pues sabemos que la hepatitis, una de las causas principales son los famosos CHAN, ¿no? La cirrosis hepática alcohol-nutricional, que es el alto consumo de alcohol que conlleva todo este proceso inflamatorio que nos explicaron en la clase pasada, y de esta forma, pues, está la oclusión. Y las presinusoidales, es importante porque una enfermedad tipo pues, parasitaria, como lo es la esquistosomiasis, es común, y sobre todo es común en lo que son los países en vía de desarrollo. Entonces se toma como un ejemplo importante en este aspecto y para tener en cuenta. Muy bien, y pues en esta parte ya nada más me faltaría mencionar las poshepáticas, que igual estaríamos hablando ya, por ejemplo, un problema más cardíaco, como una pericarditis constructiva,
que lo que está haciendo pues es este déficit de bombeo sanguíneo, lo que va a propiciar que pues, haya un estancamiento de la misma forma y esté un proceso de regurgitación, ¿sí? Por el sistema que ya conocemos de drenaje anatómico, un proceso de trombosis o la famosa pues, enfermedad bueno, no más bien, el síndrome de Budd-Chiari, ¿sí? Donde hay esta oclusión a nivel posthepático, lo que está impidiendo un paso adecuado a través de esta vena hepática que va a la vena cava inferior y pues se regurgite todo este aspecto. Entonces esta imagen me gustó mucho porque les resume pues, muchos ejemplos, pero el principio pues sigue siendo el mismo, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Muy bien, siguiente por favor. Ahora la fisiopatología tenía una imagen antes de esa, pero como lo estamos viendo PDF, se quedó atrás. Lo que hay que tener en cuenta es este sistema de drenado que tiene el sistema porta a través de la vena esplénica, vena mesentérica superior y la inferior que es una la esplénica, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a estar pasando? Primero que nada hay que entender este proceso que va a estar generando un aumento de lo que es el flujo a nivel esplénico. Sobre todo si tenemos una patología que es oclusiva, que es proliferativa a nivel de los capilares sinusoidales, que está generando esta obstrucción, lo que va a hacer es que aumente este flujo. Ahora, cuando aumenta este flujo, también va a empezar a aumentar la presión propiamente de este sistema esplénico. ¿Esto a qué va a conllevar? A que una gran cantidad de sangre se empiece a estancar a nivel de este hígado. Muy bien. Una vez que se empiece a estancar a nivel de este hígado, lo que va a pasar es que toda esta sangre se supone que se debería estar drenando hacia lo que es la vena cava inferior, llegar al corazón y posteriormente, pues circulación mayor y todo lo que conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa? Como se está estancando una gran cantidad de volumen efectivo, la cantidad de volumen que le va a estar llegando al riñón va a ser deficiente. Y esto el riñón lo va a interpretar como si estuviera hipovolémico. Realmente no es que le falte volumen efectivo al paciente, sino que todo se está estancando por este proceso oclusivo. Muy bien, entonces ¿esto qué va a generar? Una activación de lo que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, propiciando posteriormente que se vaya incrementando lo que es la reabsorción de agua y de sodio. Y esto pues es paradójico porque lo que va a estar generando es que el paciente no está hipovolémico. El paciente está teniendo un gran secuestro de sangre a nivel de este sistema portal. Y esto va a estar generando que todavía esté reabsorbiendo más cantidad de agua, más cantidad de sodio y que esté propiciando que el volumen esté mucho mayor. ¿Esto en qué va a comprometer? Pues que la propia presión de los vasos, de las venas a nivel del sistema porta, esté incrementando. Ahora, esta circulación hiperdinámica es importante porque ahora si estamos manteniendo una gran cantidad de volumen sanguíneo en este sistema portal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a activar los mecanismos de compensación que van a incluso querer generar una vasoconstricción, pero estos van a ser inhibidos. ¿Por qué? Porque una gran cantidad de flujo sanguíneo que se encuentra en este sitio va a propiciar también que se liberen una gran cantidad de agentes de tipo proinflamatorio, llámese por ejemplo las prostaglandinas, que lo que hacen pues es el efecto de vasodilatación, en este caso de las vénulas. Pero ¿qué pasa? Estas deberían degradarse a nivel hepático, pero si en el hígado no hay una buena circulación que las degrade, pues no va a estar propiciando una degradación adecuada de estas sustancias vasoactivas, en este caso vasodilatadoras. Entonces, ¿qué va a estar pasando pues, con esta presión? Pues que pues, se va a estar manteniendo, se va a ir elevando y todo es como una cascada o es un ciclo de retroalimentación. ¿Esto a qué nos va a llevar? Cuando se presentan presiones elevadas mayores a 10 milímetros de mercurio o 12 milímetros de mercurio, es cuando ya tenemos las famosas apariciones de la circulación colateral. ¿Por qué? Porque esto va a estimular una cascada proinflamatoria que activa a lo que es el famoso BEF, que es el factor de crecimiento vascular endotelial. Y lo que va a estar generando es que se esté dando un proceso de angiogénesis, en este caso, pues, venas que están formando circulación colateral, y es lo que viene en la imagencita. Me encantaría, pues, señalárselo, pero como estoy en una tableta, pues, se me hace más difícil. Entonces, vemos que hay diferentes formas a través de lo que son las vena, de la vena gástrica. Va a ascender, que es una de las cosas más importantes y que sí les quiero dejar marcado, sobre todo estas varices esofágicas, porque este es un punto, incluso ya lo veremos en el manejo y en el tratamiento, que el paciente puede llegar con o sin sangrado varizal, pero sí hay que nosotros explorar esta parte, porque si el paciente tiene un sangrado puede llegar a una complicación pues importante, además de pues ciertos déficits, pérdida de volumen efectivo, y es como lo que nos va a estar pues llamando más la atención. En el caso de que se recanalice lo que es el canal umbilical propiamente,
pues va a ir este contenido sanguíneo, se va a querer drenar y va a formar la famosa cabeza de medusa. Vemos que también es muy importante lo que es la circulación de tipo hemorroidal. Todo se está regurgitando, por lo tanto, a nivel del plexo hemorroidal va a haber una inflamación. A nivel del hígado, pues tenemos la formación de esta esplenomegalia, una megalia en este caso, debido a que se está regurgitando todo el contenido. Así que, ¿cuál es la piedra angular para entender todo este aspecto de la fisiopatología de la hipertensión portal? Es sobre todo entender que un aumento de esta presión a nivel pues, hepático, del sistema hepático venoso, va a propiciar un proceso de angiogénesis. Y este proceso de angiogénesis puede generar a las complicaciones más relevantes de esta hipertensión portal, sobre todo la formación de varices, y pues las esofágicas son como las más relevantes, pero entre esas y muchas más que están formando por el aspecto anatómico, teniendo en cuenta todas las estructuras que se están drenando en este sistema portal. Muy bien, no sé si hay duda en este aspecto, intentaré resumírselo como en estos 3 puntitos, pero pues es un gran conglomerado. Si alguien tiene duda, pues dígame, por favor. No, todo bien. ¿Segura? Vale. Gracias. Pues siguiente, por favor. Ahora el cuadro clínico, pues entendiendo esta parte, en la propia literatura y en lo que pues, fuimos leyendo, pues vemos que puede ser asintomático, pero pues llegar a presentarse con ciertas, pues ya complicaciones, o ya no solo complicaciones, sino pues, con un cuadro clínico característico, sobre todo de la hemorragia por varices. Las esofágicas son las que más llaman la atención. El paciente puede tener incluso pues, el desarrollo de hematemesis, ¿sí? Tener este vómito con sangre, puede tener a la palpación, pues una esplenomegalia debido a esta regurgitación. También hay que tener en cuenta, pues, en dónde se está ocluyendo. Ya dijimos, el 90% pues, es intrahepático, pues afecta a todo el sistema portal. Ahora, puede ser que solo sea selectivo del vaso, que solo sea la vena esplénica. De esta forma, pues lo que esté afectando es esta zona, o puede ser que solo esté haciendo la mesentérica superior, pero es dependiendo pues de la evaluación del propio paciente. La citis es un proceso importante. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos un aumento de esta presión, lo que va a generar incluso es pues, este proceso de extravasación. Si el líquido contenido dentro del vaso sanguíneo comienza a salirse, formando un tercer espacio, generando esto a la cavidad abdominal, genera una distensión, y ya no solo eso, sino que la citis puede complicarse. Y esto ya es un punto importante. ¿Por qué? Pues porque puede ser llegar incluso a un proceso de tipo séptico, donde ya incluso al paciente hay que tratarlo con el aspecto de antibióticos, ¿sí? Darle un esquema y pues manejar en este aspecto, porque pues puede llegar a complicarse mucho más, y es un proceso que está afectando a toda la cavidad abdominal. Muy bien. El dolor abdominal pues lo refieren a la oclusión extrahepática más asociada, y sobre todo lo hacen recurrente con lo que es el vaso. Sí, cuando es una afección de tipo de la vena esplénica es donde más lo destacan en este sentido. Y por último, la circulación colateral, que dependiendo de la zona que se esté presentando, es pues donde se está dando más regurgitación en este caso. Ya dijimos, varices esofágicas, pues las principales, el caput medusae, o las varices de tipo rectales del plexo hemorroidal, también puede llegar a complicarse. Es como lo más relevante del cuadro clínico. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el diagnóstico. Dentro de esta parte, pues lo más importante es la medición de los gradientes de la presión de la vena portal y de la vena cava inferior. Como ya les mencioné en un inicio, Lalo, si esta presión es mayor a 5, pues prácticamente ya nos habla de que hay un diagnóstico de hipertensión portal, pero va a ser clínicamente significativa cuando esta sea mayor a 10. En el circulito azul les puse normalmente lo que se utiliza para poder diagnosticar. En la bibliografía se mencionaba que se usa una endoscopia de tubo digestivo superior precisamente para poder visualizar estas varices. Pero pues como ahorita les voy a hablar igual una parte del tratamiento, esto ya no es de primera elección porque se menciona que muchos pacientes como necesitan un grado más alto, por decir 10 milímetros de mercurio, para ya poder diagnosticar como hipertensión portal. A veces hay pacientes que ya tienen 5 o 7 milímetros y no van a presentar estas varices, entonces no se les va a realizar una endoscopía. También se menciona que se puede utilizar resonancia magnética o una tomografía para poder visualizar toda esta parte de la hipertensión portal. Algo importante de esto es que la medición de los gradientes va a ser por 4 tipos de estudios. El primero va a ser una cateterización percutánea de la vena porta, en la cual vamos a obtener igual esta medición tanto de la vena portal, bueno, de la vena porta como de la vena cava inferior.
También podemos medir lo que es la presión intrahepática. Se puede realizar también una caterización de la vena hepática o medir las presiones de las varices esofágicas. El más utilizado es el gradiente de la presión de la vena hepática. Aquí lo que vamos a hacer, como vemos en la imagen, vamos a introducir un catéter que va a ir desde nuestra vena yugular interna hasta la vena, o puede ser de la vena femoral derecha hasta la vena hepática derecha. Aquí lo que vamos a visualizar es que se va a, bajo una guía fluoroscópica, se van a tomar estas mediciones de las presiones libres. Aquí propiamente para poder sacar este gradiente de presión, lo que vamos a hacer va a ser esta diferencia entre las presiones de la vena porta y de la vena cava inferior. Este va a ser el método más utilizado. Obviamente, pues esto ya lo va a hacer un experto, pero es la forma en que podemos obtener cuánto es la presión que estamos teniendo para poderlo diagnosticar como hipertensión portal. Bueno, este es el gol estándar. Y algo importante de esto es que se menciona que, como ya les dije al inicio, la mayoría de los pacientes van a tener cirrosis hepática. Entonces hay que hacer como ciertas diferencias. En la parte de arriba, pues les puse prácticamente lo que les acabo de mencionar, cómo se va a realizar esta medición del gradiente de presión. Y en la parte de abajo, en los 4 puntos importantes, es que vamos a diagnosticar a un paciente con hipertensión portal cuando la presión sea mayor a 5. Va a ser clínicamente significativo cuando sea mayor a 10. Y en pacientes que tienen una cirrosis hepática que no está asociada a hígado graso, bueno, no sé cómo explicárselos, pero bueno, en estos pacientes, por así decirlo, que tienen una clínica de hipertensión portal, pero pueden llegar a tener una presión menor a 10. Entonces, estos se van a diagnosticar dentro del grupo de las NASH, que bueno, es igual un padecimiento que hay que hacer diagnóstico diferencial con cirrosis. Y se menciona que si tenemos signos clínicos, pero la presión es menor a 10, hay que descartar otras etiologías. Como vimos, la mayoría van a ser intrahepáticas, pero pues siempre hay que hacer este diagnóstico diferencial para saber dónde está el origen de esta hipertensión portal. Algo que encontré que se utiliza actualmente es la fibroelastosonografía, que es prácticamente como un ultrasonido que nos va a ayudar a medir la fibrosis del hígado. Entonces tenemos que de F0 a F1 va a ser cuando nuestro hígado está normal. Es un hígado sin cirrosis, sin fibrosis, no tiene ninguna alteración. Cuando ya estamos en F2, que va de 8.8 a 9.6, es cuando ya el hígado tiene una fibrosis significativa. Todavía en esta parte, el paciente, por así decirlo, no tiene como alguna sospecha de que pueda llegar a tener hipertensión portal. Igual en F3 tenemos una fibrosis severa, pero ahí todavía nuestro paciente, digamos, está dentro del rango de lo normal. Cuando ya diagnosticamos un paciente con cirrosis, que va a ser nuestra F4, es cuando va a tener por arriba de 14.6 dentro de esta escala de la fibroelastosonografía. Entonces, en esta parte ya es muy importante darle seguimiento anual al paciente. Algo que nos va a ayudar a diagnosticar propiamente la hipertensión portal es que va a llegar a medir de 15 a 20 kilopascales y va a tener plaquetas de menos de 150,000 por toda esta parte de la fisiopatología que les mencionamos. Entonces, este es como el resumen de lo que les mencioné, que importante, cuando nuestro paciente ya está en F4, que es cuando ya está diagnosticado con cirrosis y ya tiene un aumento de mayor a 15 o 20 kilopascales, ya se le va a diagnosticar con hipertensión portal. Y bueno, también es importante la medición de las plaquetas para ver pues cómo está afectando fisiopatológicamente al hígado. Y bueno, igual algo importante que también nos sirve tanto para diagnóstico como pronóstico y tratamiento es la escala de Child-Pugh, que ya la vimos igual en cirrosis. Aquí les puse lo de la mnemotecnia Batea, que pues nos va a ayudar a medir bilirrubinas, ascitis, tiempo de protrombina, encefalopatía y albúmina. Cuando los pacientes ya presentan un Child-Pugh de 3, es que los pacientes ya son candidatos directamente a cirugía. Pero si nos encontramos entre un Child-Pugh 1 y 2, podemos tener tanto tratamiento médico como otras alternativas que no son propiamente quirúrgicas. Entonces, bueno, esta parte es importante para mencionarles esta parte del tratamiento y del pronóstico. ¿Les quedó duda en la parte del diagnóstico? Bueno, esto es lo que más se utiliza para poder diagnosticar al paciente con hipertensión. Alex, ¿está bien? No, está bien. Vale. Muy bien, ahora vamos con la parte de tratamiento médico. Sobre todo en este punto, pues siempre mencionamos en las clases lo que son las medidas higiénico-dietéticas, a pesar de que incluso no tengan un fuerte soporte en los consensos o no sean pues tan significativas, pues se ha demostrado que pacientes que pues lo llevan a cabo pues sí tienen una mejoría.
Aquí, pues tenemos este manejo en lo que son los pacientes que se presentan con una hipertensión portal de tipo pues, leve. Es aquellos que se consideran entre una presión mayor a 5 milímetros de mercurio, pero menor a 10, que es lo clínicamente significativo en el paciente. Todo esto, pues nosotros tenemos que pues, informar al paciente acerca de sus hábitos, pues, sí, hábitos higiénico-dietéticos, ya sea su consumo de alcohol, sobre todo porque el 90% es causado por cirrosis. Asociarlo a que pues, el paciente debe dejar de tomar alcohol, el paciente debe tener una pérdida de peso, y sobre todo el aspecto de la dieta y la prevención de la desnutrición. Esto es bien curioso, perdón, esto es bien curioso porque los pacientes que tienen este proceso de cirrosis, aunque sean pacientes que incluso pueden debutar con obesidad, lo que pasa es que son desnutridos. Entonces, la cantidad de aporte energético que tienen es muy deficiente. Entonces, las guías mencionan que dietas con un aporte energético alto, incluso con dietas proteicas son útiles para mejorar el pronóstico del paciente, que sobre todo es lo que queremos hacer en este aspecto, ya que revertir tal cual la cirrosis, pues no va a pasar, ¿no? Es un proceso que ya se fue formando de forma crónica, tal cual, y esto pues genera pues, las complicaciones que tiene. Y la actividad física. Ahora, se dice que todos estos en conjunto pues sí van a tener una mejoría en el paciente, incluso hablan de una disminución de este gradiente que es como la pues, piedra angular cuando hablamos del tratamiento médico a través de medidas higiénicas dietéticas. Sabemos que la presión va a estar elevada, pero lo que vamos a estar buscando es que la disminuyamos un poco con esta abstinencia, esta mejora de la dieta, sobre todo para prevenir complicaciones como la desnutrición en los pacientes. Si es que no la tienen o si es que ya la tienen, pues tratar de compensarlo y la actividad física para que siga pues, disminuyendo, ya que esta actividad física se asocia con la pérdida de tejido adiposo y esta pérdida de tejido adiposo, además de que ayuda a que no tengas un factor de tipo proinflamatorio, lo que va a propiciar es que este gradiente de presiones venosas vaya disminuyendo. Es como lo importante, pero pues, no tiene mucho apoyo en este sentido. Siguiente, por favor. Ahora, entrando en esta parte, sí les quise poner esta profilaxis primaria, las varices esofágicas, porque sobre todo los pacientes cuando ya están presentando esta hipertensión portal, dijimos que una de las vías pues, principales es a través de la vena gástrica que llega hacia lo que es el plexo pues, esofágico. En este sitio suele haber una gran regurgitación de sangre formando lo que son las varices esofágicas. Entonces, a todo paciente con hipertensión portal, pues, se recomienda hacer una endoscopía. Esta, sobre todo en lo que es un periodo menor a 12 horas. Ahora, teniendo en cuenta los consensos del Baveno, nos hablan de diferentes como estadificaciones. En un paciente que no tiene varices a la hora de realizar la endoscopía, lo que vamos a hacer es que se va a generar una valoración de este paciente cada 2 años. Se le va a estar realizando una endoscopía. Esto con el objetivo de buscar que no se esté aumentando pues, el gradiente de presión venosa, que no esté generando más circulación colateral, que no esté generando pues la complicación de que pueda reventarse y haber un sangrado, que es lo que más queremos prevenir, pues. Cuando tenemos varices y el mismo Baveno nos menciona esta división entre si son menores a 5 milímetros o mayores a 5 milímetros, cuando son menores, decimos que pues no hay un tratamiento tal cual, no se inicia tratamiento y se hace una endoscopía cada año, ¿sí? Sobre todo para valorar si hay sangrado o no. Cuando estas son mayores ya se inicia tratamiento profiláctico. Sobre todo se habla de los betabloqueadores de tipo no selectivos, como lo son el labetalol y el propanolol. Ahí les pongo las dosis, pero sobre todo hay que entender en este aspecto pues, qué es lo que va a funcionar. Pues sobre todo generar una vasoconstricción esplácnica. ¿Por qué? Pues porque si los beta bloqueadores van a bloquear los receptores beta, ¿cuáles van a quedar? Los alfa. Entonces, en este sentido, los alfa van a generar un proceso de vasoconstricción esplácnica favoreciendo a que el flujo pueda ser mejor en el retorno venoso para que llegue al corazón, para que llegue a la circulación y de esta forma disminuyas los gradientes de presión, ¿sí? Vaya disminuyendo y no esté habiendo un estancamiento sanguíneo, que es lo principal por lo que hablamos pues de este síndrome, ¿no? Las dosis se dice que en este caso, pues, sobre todo en el propanolol, lo que son 20 miligramos 2 veces al día, llegando incluso a un tope máximo, que es lo que mencionan las guías, de 160 miligramos 2 veces al día. Y esto se va valorando. A la derecha les puse pues un esquemita que nos está hablando de cómo lo vemos, si es una endoscopía. Si no tiene varices, pues le hacemos la valoración cada 2 años. Si tiene varices medianas o menores, medianas o grandes, perdón, mayores a 5 milímetros, ya nos vamos con el betabloqueador no selectivo.
Si responden o no responden, esto es importante porque pues, al responder el paciente tiene una mejoría. Es importante porque se presenta una gran mejoría en los pacientes, pero poco a poco va a ir teniendo una depresión esta mejoría. Esto se genera por una intolerancia a los propios betabloqueadores. Cuando ya se va generando una dosis pues aumentada, lo que va pasando es que pues sí, fue de forma escalonada, pero poco a poco pues el paciente va a tolerar más estas dosis y ya no va a estar generando el efecto que nosotros queremos. Por lo tanto, no se tiene el efecto benéfico del uso del fármaco. Entonces, si responde, se continúa y se siguen las valoraciones. Y si no responden, ya se habla de la ligadura de varices a través de, pues que eso lo veremos un poquito más adelante en el tratamiento, de tipo pues endoscópico y sobre todo en la esclerosis, ¿sí? A nivel de estas varices esofágicas. Muy bien, y ya ahí les puse algo en negrito, bueno, antes de, pues se habla del monitoreo de las presiones de gradientes, sobre todo la principal que nos ayuda a ver si está mayor de 10 o 12, y de esta forma ver si hay mejoría con el propio tratamiento del paciente que se está llevando a cabo. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa si tenemos un paciente con un sangrado activo? ¿Sí? Ahí lo que hubo es, bueno, aquí hay un problemita con la presentación. Lo que pasa es que no se logra ver bien, pero bueno. Lo que tenemos aquí es un sangrado de tipo activo. ¿Qué es lo que se va a recomendar sobre todo en pacientes? Pues si tienen un sangrado pues importante, un sangrado masivo, pues hay que generar un cuidado de lo que es la vía aérea, sobre todo para que no se genere una complicación, esto no genere una regurgitación, incluso con complicaciones de la vía respiratoria, y el acceso vascular. ¿Cuál es el objetivo principal de este tratamiento? Es tanto la reanimación hemodinámica en caso de que el paciente lo necesite y la prevención de las complicaciones, ¿sí? Que siga sangrando y pues sobre todo salvar la vida al paciente en el caso que este sangrado sea muy activo. Ahora, se habla del uso de lo que son cristaloides y aquí les voy a explicar por qué paquetes globulares. Los cristaloides es muy importante esta solución porque lo que va a hacer es una reanimación pues, hemodinámica. Va a aumentar lo que es el volumen intravascular en este sentido, aunado con el tratamiento que le estamos dando para mejorar pues, la circulación a nivel del sistema portal, y de esta forma que no haya un estancamiento y secuestro de todo este contenido sanguíneo, que es lo que nos está dando pues, propiamente la clínica. De nada sirve pues, que le estemos metiendo pues, más líquido al paciente porque se va a ir complicando y va a desarrollar complicaciones mucho más rápido. Ahora, en los paquetes globulares se dice en los pacientes sobre todo que presentan la plaquetopenia, ya tenemos unas plaquetas menores a 50,000, que ya pues, es un cuadro pues, muy grave. Entonces, pasar paquetes globulares, pasar también el aspecto de las plaquetas va a ayudar a subir un poco más este aspecto. Pero ¿qué es lo que se ha relacionado en los consensos o en el estudio de este punto? Es que si los pacientes se ha visto en ciertos análisis, si tienen la hemoglobina mayor a 9, incluso se le elevamos más, se asocia con complicaciones o con un peor pronóstico de los propios pacientes. Esto pues lo han asociado incluso al proceso de que la propia hemoglobina, al ser una proteína de tipo globina, pues lo que hace es que va a generar un mayor estancamiento y una mayor complicación en el paciente. Pero bueno, es principalmente lo que mencionan en este sentido de no sobrepasar los niveles de hemoglobina, porque pueden dar un desencadenante de una complicación pues más severa. Ahora, otros agentes son como los análogos de la vasopresina, como la terlipresina. Lo que van a hacer son fármacos de tipo vasoactivos que van a favorecer una mayor constricción, así como lo que estábamos buscando con el efecto alfa-adrenérgico a través del bloqueo por el abetalol o el propanolol. La terlipresina se ha visto que tiene pues, un efecto pues, muy importante en estos vasos sanguíneos, lo cual genera pues, una compresión tal cual del vaso para que aumentes el flujo y sobre todo se menciona en dosis 2 gramos en bol intravenoso cada 4 horas y esta durante un periodo de 2 días, ¿sí? Bueno, ahí a la derecha pues les está saliendo una imagen encima, ahorita hablaremos de ella, pero la que está abajo en la presentación que pues se las pasamos, sí se puede observar. Ahí lo importante es pues el cómo se va a ir desglosando el esquema, sobre todo si tenemos un sangrado variceal agudo, valorar al paciente, valorar la vía aérea, valorar un acceso vascular para la reanimación hemodinámica, en el caso que necesita pues esta transfusión, y incluso en la literatura nos llegan a mencionar lo que es el antibiótico profiláctico de amplio espectro, como quinolonas y agentes vasoactivos. Esto pues seguido de la endoscopía, porque nosotros tenemos que saber si el sangrado es varicial o no varicial.
Entonces, si no es varicial, el tratamiento se va de acuerdo a la causa que nos esté generando el sangrado o por alguna otra complicación que se esté dando. Y si es varicial, que es lo que nos compete, pues vamos a ir en el aspecto de una ligadura de varices esofágicas por escleroterapia, perdón. Y se continúan con los agentes vasoactivos. Ahora, se bifurca. ¿Responde o no responde? Si responde, pues se le va a dar la profilaxis secundaria, que va a ser la diapositiva siguiente, que ahorita lo vamos a mencionar. Pero en el caso que no responda, tiene que, de emergencia, tiene que referirse para que se le haga una derivación y sobre todo el TIPS, que les hablarán más adelante de lo que es TIPS, que es un shunt intrayugular portosistémico. Lo que va a hacer es conectar este sistema porta para evitar todo lo que es el camino de los sinusoides y de esta forma hay un mejor drenado. Muy bien. Y ahora sí, la imagen que está por encima, que la podemos ver, perdón. Ahora sí, la imagen que está por encima son los fármacos vasoactivos en este sangrado varicel. Y bueno, aquí tenemos tanto la terlipresina, que es las dosis que les estoy mencionando, y los tiempos con los cuales se va a asociar, y la información sobre todo de cada fármaco. Otros fármacos son usados como la somatostatina o análogos de la misma como el octreotide. Van a funcionar en este sentido igual generando un efecto vasoactivo y pues propiamente mejorando el flujo sanguíneo para que no haya una complicación. Muy bien, ahora vamos con la profilaxis secundaria y una disculpa porque haya quedado encima de esa parte. Bueno, aquí el esquemita es un poco más grande, pero ¿qué es lo importante de la profilaxis secundaria? Pues es para todo paciente que haya sobrevivido a este sangrado varicel. Si ya sobrevivió, si logramos intervenirlo y de esta forma se controló el sangrado, vamos a iniciar con esta parte. ¿Por qué? Porque se dice que a 2 años, el paciente que tuvo un sangrado activo, pues, primario tal cual, hay un 63% de presentar un resangrado y la mortalidad llega a elevarse hasta un 33%. Prácticamente, ¿en qué se va a basar esta profilaxis secundaria? Pues es para evitar la existencia de este resangrado y que el paciente se complique, ya que vemos que la mortalidad es elevada y la probabilidad de que sangre otra vez es pues, también muy elevada. Utilizamos lo que son betabloqueadores no selectivos, de igual manera, que de esta forma pues, mejoran la circulación. Se menciona el uso de monitrato de isosorbite. Ahora, este monitrato también es un fármaco que va a ayudar en este aspecto para mejorar la circulación, pero que es importante, en el propio OVE no mencionan que no hay que usarlo de forma individualizada, que siempre tiene que ir acompañado de un betabloqueador para que genere su efecto de una mejor forma. Y si esto no está haciendo, si no es funcional, si el paciente sus presiones siguen elevadas, si vemos que la probabilidad de que haya complicaciones es mucho más elevada, lo que va a pasar es que vamos a tenerlo que manejar con un tratamiento de tipo endoscópico o la ligadura propia de las varices. Y ahora este esquema es un poco más amplio y se deja la bibliografía donde lo consultamos. Sobre todo, pues la sospecha de la hemorragia varicel, sobre todo si el paciente ya tuvo una resucitación, el uso de los fármacos vasoactivos para evitar, más bien para mejorar lo que es la circulación a este nivel. Y aquí vemos que desde el aspecto de la endoscopía, que es el diagnóstico pues, principal, sobre todo para ver el sangrado varicel, vemos que si el paciente se presenta con un gradiente de presión venosa hepática mayor a 20 milímetros de mercurio o un sangrado activo, un Child-Pugh B o C, esto ya nos va a estar refiriendo a que se haga pues una intervención de tipo quirúrgica, ¿sí? Un abordaje que nos ayude pues ya a mejorar tal cual, porque son presiones ya muy elevadas que con fármacos es muy probable que no se vayan a controlar. Sí, en este artículo, pues, bueno, en este esquema, perdón, nos hablan más de varices gástricas también y varices de tipo esofágicas, sobre todo el control que se tiene que tener. Recordemos que pues la clínica que puede tener el paciente o la afección por circulación colateral puede ser variado, puede ser desde aspecto gástrico, hemorroidal, esofágico, y aquí les menciono pues las más relevantes. Ya. El NBC, que ahí les aparecen unas siglas, es el N-butilcianocrilato, se me estaba olvidando, que es una terapia que se va a utilizar a través de pues, vía endoscópica, que lo que hace es generar pues, una oclusión. Es un polímero que va a estar actuando en esa zona y lo que va a estar generando es una oclusión para que no haya un sangrado activo. En el caso que estos procesos fracasen, lo que se va a hacer es el shunt prosistémico intrayugular, que les van a mencionar más adelante, y sobre todo en las varices esofágicas, si hay un control, los fármacos vamos a ir pues de 2 a 5 días, más la profilaxis secundaria, que es con lo que les mencionamos, acá arribita, la betalol y el nitrato de isosorbite,
para pues mejorar este aspecto. Y en el caso pues que haya fracaso, aquí nos divide todavía en un aspecto leve, o pues ya grave, que es el aspecto de repetir la endoscopía, o el valor de Sengstaken-Blackmore, que es un balón que lo que va a generar pues es ayudar al proceso de la circulación, pero bueno, esto es un poco más complejo realmente. Entonces, aquí lo mencionamos porque pues, mencionan tanto varices esofágicas como varices gástricas, pero lo que hay que entender es eso. La profilaxis secundaria es evitar el resangrado. Es una sonda, sí, perdón, es justo lo que se me estaba yendo. Muy bien, esto es respecto al punto de la profilaxis secundaria, tomando en cuenta todavía los fármacos, el uso de los fármacos, y recordemos que esto puede ir de la mano con las medidas higiénico-dietéticas, perdón, y de esta forma disminuir los gradientes de presión venosa hepática, y ya sería todo en ese aspecto. ¿Alguna duda por parte de alguien? No, está bien. Vale, gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es el tratamiento quirúrgico. En esta parte del tratamiento quirúrgico vamos a tener 3 opciones. La primera van a ser los shunts, que más o menos ya les comentó Lalo, que estos pueden ser descompresivos o derivativos. También tenemos la opción de algún procedimiento de vascularización o no derivativo, o un trasplante hepático, que prácticamente va a ser para pacientes con un Child-Pugh 3 o tipo C. Entonces, para poder tratar a un paciente quirúrgicamente, vamos a tener como, por así decirlo, 6 indicaciones, las cuales puede ser por una cirugía electiva, cuando los pacientes ya tienen antecedentes de sangrado varicial, que esto obviamente va a ser secundario a la hipertensión portal, cuando hay una función cardiopulmonar normal, cuando los pacientes también tienen una función renal adecuada, cuando no hay progresión de la enfermedad hepática y cuando hay una función hepática adecuada. Cuando los pacientes cumplen con estos criterios, se les puede someter a cualquiera de estos 3 tratamientos quirúrgicos, que como les decía, el trasplante pues ya es para pacientes más críticos, por así decirlo. Entonces, vamos a iniciar con lo que son los shunts. Dentro de estos vamos a tener 3 tipos. Vamos a tener los portosistémicos totales, los portosistémicos parciales y los shunts selectivos. Los que más se utilizan actualmente son los selectivos, pero vamos a ir desglosando uno por uno. Los shunts portosistémicos totales lo que van a hacer es que propiamente van a descomprimir todo el sistema portal. Estos shunts, como podemos ver aquí en la imagen, van a ser unos shunts grandes que van a medir más de 10 milímetros y lo que van a hacer es que van a comunicar a la vena porta con la vena cava inferior, como podemos ver en la imagen. Ahí donde está la flechita que dice shunt intraempático es que va a comunicar propiamente estas 2 venas para que pues se pueda descomprimir todo el sistema portal. Ahora, en los shunts portosistémicos parciales, estos lo que van a hacer es que van a ayudar a mantener un cierto grado de flujo de todo el sistema portal hacia el hígado, o sea, no van a descomprimir por completo, por eso su nombre va a ser parcial. Aquí lo que van a hacer es que van a ayudar a disminuir 12 milímetros de mercurio aproximadamente de esta presión portal y se va a realizar una anastomosis lateral con injertos de 8 milímetros. Aquí en la imagen no se alcanza a ver muy bien, pero o sea, lo que va a hacer esta anastomosis es que lo único que va a hacer es que va a ayudar a disminuir esta presión portal, no va a hacer una comunicación como en el shunt total. Y el selectivo es el que más se utiliza. Este nos va a ayudar a descomprimir las varices gastroesofágicas y también propiamente al vaso. Lo que va a hacer es que va a mantener la hipertensión portal y el flujo hepático portal. Aquí hay diferentes tipos de shunts, pero encontré que el que más se utiliza es el de Warren o la operación o cirugía de Warren. Y aquí lo que va a ser una derivación esplenorenal distal. En la imagen no se alcanza como que a ver muy bien, pero nos va a ayudar a mantener propiamente esta hipertensión portal y el flujo hepático portal. Entonces, como ven, en esta cirugía o en esta intervención, lo que se va a hacer es que propiamente tanto el vaso como nuestro riñón se va a ayudar a que este flujo esté como que normal, lo van a descomprimir, pero no va a hacerse ninguna anastomosis ni se va a agregar un shunt. Es como, no sé cómo explicárselos, pero no es como que se añada una conexión o algo entre las venas, sino no únicamente que van a ayudar a que el flujo pues pase normalmente, como debería decir. Ahora, otra de las opciones quirúrgicas que tenemos es el procedimiento de devascularización o no derivativo. Aquí lo que va a hacer es que el cirujano va a realizar una desconexión tanto del sistema portal como del sistema ácigos.
Esto igual puede ser por una ligadura directa o indirecta. En las directas vamos a tener propiamente la resección de estas varices esofagogástricas o podemos tener ligaduras de las varices esofagogástricas, que prácticamente pues así decirlo, va a ser a criterio del paciente, bueno, como las condiciones del paciente, la clínica que tenga, el grado de hipertensión portal para saber si se hace una resección o una ligadura. Y en las indirectas tenemos la desconexión ácigos portal o tenemos la indirecta mixta, que va a ser una desconexión con una ligadura. El que más se utiliza también dentro de esta parte es el indirecto, que es el procedimiento de Sugiura, o bueno, no sé cómo se pronuncia, pero aquí lo que se va a hacer es que propiamente va a haber esta desconexión tanto del sistema porta como del sistema ácigos. Y aquí pues algo importante es que no se trata de derivar el flujo, como vimos en los shunts, sí es uno como de los objetivos, derivar este flujo para tener como un flujo normal y no crear esta hipertensión portal, pero aquí lo que se va a hacer propiamente es evitar el sangrado de las varices. Entonces, por eso les decía, gran parte del tipo de procedimiento que se va a realizar va a ser del diagnóstico que se le da al paciente, del grado de hipertensión y del tipo de child pug donde se encuentre, sea A, B o C. Y por último tenemos lo que es el trasplante hepático. Este trasplante pues se va a utilizar ya en pacientes de tipo C, como les comentaba, ya no van a ser como pacientes un poquito más críticos, por así decirlo. Y pues bueno, algo importante o el objetivo de este trasplante es pues ayudar a evitar el sangrado y bueno, bueno, no sé si sea así, porque esta bibliografía es un poco viejita, pero en este libro se mencionaba que cuando los pacientes ya presentan sangrado de varices y presentan ascitis, que también van a ser como criterios para poder diagnosticar a un paciente en un Child Pugh C, ya va a ser un criterio para poder realizar el trasplante. No sé si actualmente sí sean así como que si ya tienen esos criterios son directamente pacientes para trasplante, pero bueno, es lo que se mencionaba en el libro. Y también tenemos lo que son los TIPS, que esto también es algo que recientemente se utiliza mucho en pacientes con hipertensión portal, que lo que se va a hacer es que propiamente no va a ser un tratamiento quirúrgico, sino que este va a ser endoscópico, en el cual vamos a ayudar a derivar esta circulación portal a través de nuestro parénquima hepático. Aquí lo que vamos a hacer es que se va a realizar una punción percutánea, perdón, de nuestra vena yugular interna izquierda. Vamos a introducir el catéter, el cual va a pasar de nuestra vena cava hasta nuestra vena hepática derecha, y aquí se va a introducir una guía a través de nuestro parénquima hepático para llegar a la vena porta. Una vez que llegamos a esta vena porta, se va a pasar una endoprótesis, como podemos ver en la imagen. Igual en la presentación, abajo de esta se ve otra imagen, para que vean como el antes y el después. Pero bueno, esta prótesis lo que va a hacer es que va a completar este shunt, que es como de la familia de los shunts que les mencionaba al principio, para poder ayudar a derivar esta circulación portal y pues que ya no se acumule todo el flujo y pues ya ayude a disminuir la presión intrahepática. Y bueno, dentro de las complicaciones de todos estos tratamientos que les mencioné, vamos a tener complicaciones intraoperatorias y posoperatorias. Las intraoperatorias pues van a ser la hemorragia, que es la más común y la más grave, y también se puede ayudar a disminuir esta hemorragia con el uso de vasopresina. Esto igual se mencionaba que hay como diferentes dosis de infusión continua, igual va a depender del tipo de tratamiento que se elija, pero bueno, para ayudar a prevenir esta parte se puede utilizar la vasopresina. Y dentro de las complicaciones posoperatorias, también podemos tener hemorragia por una mala colocación de algún shunt, podemos tener insuficiencia hepática, igual por una mala manipulación o un mal tratamiento. También podemos tener trastornos cardiorrespiratorios, síndrome hepatorenal o encefalopatía hepática, que igual como se mencionaba, pues esto ya es un criterio de mal pronóstico, del cual pues nos habla que el paciente ya está pues muy grave. Perdón. Y bueno, parte de la prevención de la insuficiencia hepática, no existe una prevención propia para que el paciente no tenga hipertensión portal, pero sí existe prevención para poder evitar esta parte de la insuficiencia hepática. La primera es que tenemos que evitar lo que es la hemorragia en los pacientes, porque pues esto los puede llevar a hipovolemia, también va a ser un criterio pues de mal pronóstico y una vez que el paciente pues empieza con hipovolemia puede sufrir hipoxia y se puede llevar a esta parte del sufrimiento hepático. Entonces es muy importante evitar la hemorragia. También se mencionaba que en pacientes
con hipertensión portal, también ya lo mencionó un poco Lalo en la parte del tratamiento médico, se les puede administrar alguna solución cristaloide. Esto lo que va a hacer es que va a ayudar a evitar lo que es la formación de ascitis. Entonces, bueno, más bien, se deben de evitar estas soluciones cristaloides para evitar esta formación de ascitis. También tenemos lo que es la parte del posoperatorio, que aquí pues ya igual les mencionamos en el tratamiento médico, esta parte de la dieta, pero bueno, esto es como subjetivo, ¿no? No por tener una dieta pues balanceada en un paciente con hipertensión portal se va a evitar esta parte, sino que va a ser un criterio o va a ser algo que más bien va a ayudar a la mejoría del paciente. Y bueno, también se mencionaba que cuando el paciente ya tiene un coma hepático, pues ya esto es igual un signo de mal pronóstico, tanto el coma hepático como la encefalopatía van a ser criterios de mal pronóstico. Entonces, pues todo esto es como subjetivo, el punto es que el paciente pues no llegue a esta parte de la insuficiencia hepática y pues lo más importante de las complicaciones de tanto del tratamiento médico como quirúrgico es evitar la hemorragia, que es lo que nos puede llegar pues a esta parte del sufrimiento hepático. Y bueno, eso sería todo de hipertensión portal. No sé si tengan dudas, si les queda claro el tratamiento, diagnóstico o algo que quiera complementar el doctor. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí, Sí, doctor. Sí, doctor. Pues la verdad es que estuvo muy bien la ponencia. Cubrieron todo. Ya las dudas que iba generando yo, para recalcarles, las cubrieron. Nada más por ahí lo del trasplante hepático, sí son los criterios, como lo mencionaban. Sin embargo, no se les olvide la etiología. Es muy importante tener en cuenta la etiología de la cirrosis o de la hipertensión portal. Lo que les decía en la clase anterior. Hepatitis víricas crónicas son una contraindicación. No está indicado el trasplante hepático. Entonces, es una de las contraindicaciones. ¿Sale? De ahí en fuera sí son los criterios, como bien los mencionaban. Y lo importante, pues, es que sí me dijeron todo, ya nada más sería ser repetitivo sobre lo mismo, pero me cubrieron los puntos claves y lo más importante, hipertensión portal, diagnóstico, tratamiento, no, todo, no sé, alguien que tenga alguna duda en específico. No, doctor, creo que no. Perfecto, pues si no hay dudas, continuamos. La verdad, muy bien el tema de, de hipertensión portal. Continuamos con absceso. Ok, buenas noches, doctor y compañeros. Pues continuando con abscesos, vamos a dar una pequeña introducción. Y tenemos que los abscesos como tal, pues son lesiones supurativas. En este caso son lesiones... perdón, pensé que tenía el micrófono apagado. Son lesiones supurativas, en este caso del parénquima hepático. Y pues como sabemos, pues van a tener un contenido, ¿no? Y específicamente, pues van a ser de etiología bacteriana o parasitaria, de tipo amebiano, o micótico, pero realmente los micóticos son muy, muy poco frecuentes. Los más frecuentes son los amebianos y los bacterianos que van a dar lugar a un absceso piógeno. Y bueno, vamos a ver, bueno, ya mencioné lo de las causas amebianas, piógenas o de origen mixto, pero es muy poco frecuente esto de origen mixto igual. Y pues las manifestaciones clínicas, los hallazgos bioquímicos y el cultivo de muestras, pues nos van a ayudar para el diagnóstico, ¿no? Específicamente, el cultivo de las muestras nos va a ayudar a diagnosticar un absceso piógeno que vamos a ver más adelante. Y al momento de la anamnesis y hacer la historia clínica, pues es importante tomar en cuenta estos, estos factores que están aquí enlistados en el cuadrito. Es muy importante interrogarlos y bueno, los más importantes son enfermedad biliar, porque bueno, en el caso del absceso piógeno, pues es la causa más frecuente de este tipo de absceso, la enfermedad biliar. Por ejemplo, la colangitis, ¿no? También antecedentes de malignidad pueden ser una causa frecuente de abscesos, específicamente abscesos piógenos. Los focos infecciosos, tenemos que igual buscar abscesos infecciosos, ya sean adyacentes, o sea, vecinos, o a distancia, porque vamos a ver más adelante en en el absceso piógeno que también son importantes y buscar estos focos infecciosos. Las enfermedades sistémicas, porque sabemos que van a comprometer al paciente, van a tener, bueno, van a producir una debilidad del sistema inmune, por ejemplo, la diabetes mellitus, alguna neoplasia, etc.
viajes recientes, trauma abdominal, específicamente el trauma abierto, directamente a hígado, pues puede inocular bacterias, ¿no? Entonces esto puede dar también lugar a uno de estos abscesos. La orientación sexual, por ejemplo, VIH, ¿no? Que puede inmunodeprimir al paciente, entonces también puede ser una causa de estos, y los medicamentos inmunodepresores, porque pues en el nombre lleva el pecado, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, aquí tenemos un algoritmo diagnóstico muy breve, donde vamos a hacer distinción entre los abscesos amebianos y los abscesos piógenos. Entonces, tenemos que primero, bueno, vamos a tener una sospecha diagnóstica de acuerdo a la clínica, ¿no? De acuerdo a esto, pues se va a hacer la historia clínica, se van a tomar en cuenta los factores de riesgo, y uno de los primeros estudios que tenemos que hacer es de imagen, el ultrasonido hepático, y de aquí nos va a orientar un posible absceso amebiano o absceso piógeno. Del lado del absceso amebiano, pues vamos a tener que hacer serología para buscar anticuerpos contra ameba, y bueno, en caso de hacer cultivos, pues estos cultivos van a salir negativos, y pues ya el tratamiento, ¿no? El tratamiento contra este parásito. Y en el caso del absceso piógeno, pues igual vamos a hacer una aspiración diagnóstica, una aspiración de la muestra, y esto se va a mandar a cultivos, y los cultivos van a salir positivos, y en este caso, pues los anticuerpos contra ameba, pues obviamente van a salir negativos. De esta forma estaríamos diferenciando así brevemente entre un absceso amebiano o un absceso piógeno. Y bueno, pues el respectivo tratamiento antibiótico, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, los dejo con mi compañero. Gracias. Bueno, hablando ya del absceso amebiano, bueno, recordemos que, bueno, ¿sí me escucho bien? Es que me marca, creo que ya. Sí, 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 te escuchas. Gracias. Gracias. Bueno, hablando ya del absceso amebiano, vamos a recordar o tomar en cuenta que pues la amebiasis intestinal pues es una enfermedad endémica de los países tropicales y subtropicales. Hablando específicamente de nuestro país, México, la amebiasis va a tener pues índices elevados de mortalidad y de morbilidad. Entonces, recordemos que esta patología no va a respetar condición socioeconómica y que va a predominar o afectar mayormente a personas o a pacientes que viven en condiciones sanitarias pues precarias, ¿no? Y bueno, ya como tal, la definición del absceso hepático, pues es la complicación más frecuente pues de la amebiasis intestinal, que al progresar, pues nos va a dar pues origen a otras complicaciones, como la apertura de cavidad peritoneal y vísceras adyacentes, así como la apertura pleura, pulmón, pericardio y la diseminación hematógena a pulmón o a cerebro. Entonces, si le das a la siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, pues predomina en el sexo masculino y se puede presentar en todas las edades, pero son más frecuentes entre, bueno, se van a ver afectados jóvenes adultos, entre 30 y 50 años. Aquí la diapo, bueno, me equivoqué, está en 30 a 50. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí nada más para recordar que, bueno, el agente etiológico o el agente causal, pues va a ser la entamoeba histolítica, ¿no? Y que se va a encontrar en las heces de los pacientes con disentería, amebiana, obviamente, y solo va a ser infectante en su forma quística, ya que las formas vegetativas no van a sobrevivir por tiempos prolongados fuera del huésped, y bueno, además, pues van a ser destruidas por el jugo gástrico. Sin embargo, bueno, aquí, pues los quistes los quistes se van a encontrar pues al ingresar al organismo por vía oral, ya sea pues por el agua contaminada, los alimentos o los utensilios como tal. Y bueno, la acción de las enzimas digestivas por vía oral van a liberar las formas vegetativas. Y bueno, aquí los trofozoitos amebianos van a crecer y van a invadir la mucosa del colon, dando lugar pues a las ulceraciones y al cuadro clínico de la amebiasis intestinal, que bueno, posteriormente, algunas van a pasar a venas intestinales y por vía hemática llegan al hígado, donde pues se van a multiplicar y van a producir pues los focos de necrosis. En cuanto al daño anatomopatológico, le puedes dar a la siguiente, por favor. Aquí vamos a tener que va a haber cambios histológicos
histológicos tempranos, obviamente en el hígado, y que se van a mostrar en una zona de inflamación que va a estar caracterizada por una congestión capilar, con un exudado de leucocitos, eritrocitos extravasados y de celdillas hepáticas en vías de degeneración. Posteriormente, aquí las enzimas de la ameba y los lisosomas en los lisosomas leucocitarios, se va a producir una lisis del tejido hepático. ¿Esto qué nos va a formar? Nos va a formar pues la cavidad redondeada u oval característica, que va a ser pues de un tamaño variable, que va a estar recubierta por pseudomembranas y con un contenido espeso, perdón, de color café rojizo. Y bueno, en cuanto a la pared, pues tiene un resultado, pues sí, muestra un infiltrado de eosinófilos, de linfocitos e histiocitos, donde aquí se van a localizar los trofosoditos amebianos. Entonces, pues estos van a ser reconocidos por la distribución que tienen en la cromatina nuclear y pues por el contenido en eritrocitos. Y sí, de aquí estoy. Puedes dar a la siguiente, por favor. Bueno, aquí el proceso va a ser, se va a generar únicamente en el, generalmente se va a presentar en el lóbulo derecho del hígado y cerca de la cara superior. Ahora, en los abscesos grandes, la cara superior del hígado se va a adherir al diafragma y va a clausurar, el espacio subfrénico y posteriormente va a perforar el diafragma. Y como es una evolución pues rápida, pues va a generar necrosis y posteriormente va a, pues, a sobrevenir el vaciamiento de pus hepática a la cavidad pleural. Entonces, creo que en la siguiente es una imagen, no me acuerdo. Bueno, no, ahorita, creo que viene después. Pero bueno, no, sí, le puedes cambiar, por favor. En cuanto al cuadro clínico, pues va a iniciar con pues fiebre elevada, que va a estar al mismo tiempo acompañada de cefalea, diaforesis, escalofríos y pues la anorexia. Esto al mismo tiempo pues va a tener un dolor intenso en el hipocondrio derecho y va a tener características que va a ser constante, disneyizante, que se va a irradiar al hombro del mismo lado, es decir, al lado derecho, y la hepatomegalia dolorosa. Y bueno, también va a estar acompañada de la astenia, de la dinamia y de la pérdida de peso. Y pues el ataque al estado general, que pues lleva a que pues el paciente, impide al paciente la deambulación, es decir, que pues esté de pie, que camine. Ahora sí, en la siguiente diapositiva vamos a tener que, bueno, si el absceso hepático sigue avanzando hacia el tórax y es pues necrotizante, como les mencionaba, va a invadir el diafragma y lo va a perforar. Así esto genera una apertura a pleura antes de que se generen las adherencias. Estas adherencias son diafragmático-pulmonares. Posteriormente, bueno, más bien en este caso, el cuadro clínico se va a caracterizar porque se exacerba el cuadro febril o el síndrome febril que les comentaba y el dolor en hipocondrio que se irradia al mismo lado y al cuello. Aquí se va a acentuar con los movimientos respiratorios y los cambios de posición. Y pues aquí también se les agrega al síndrome, pues tos seca, irritativa, también dolorosa, una disnea importante, taquicardia y un síndrome clínico pues tóxico acentuado. Posteriormente, aquí la característica clínica es que la aparición, va a haber una aparición brusca del derrame pleural, más o menos abundante, con disnea súbita y progresiva. Y bueno, pues aquí va a ocupar anatómicamente pues parte o todo el hemitórax derecho. Y pues a la exploración física solo se integra el síndrome físico de derrame pleural. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, gracias. Se pueden obtener imágenes radiológicas del hígado, como ya había comentado en la introducción mi compañero Gerardo. Primero vamos a tener a la ecografía, que da pues, que nos muestra una cavidad intrahepática quística y lo va a mostrar como una masa hipoecoica que va a estar bien definida y pues redondeada. Posteriormente la segunda opción pues es la tomografía computarizada, que va a mostrar una masa de baja densidad con un borde realzado periférico. Y
por último, la resonancia magnética, que va a dar una intensidad de señal baja en las imágenes ponderadas en T1 y en T2 va a ser intensidad de señal alta. Entonces, le puedes dar a la siguiente, por favor. Aquí pues vamos a tener la tomografía computarizada y pues de su lado izquierdo. Ajá, bueno, es que no sé si la vemos igual. Pero sí, creo que del lado izquierdo es donde se muestra. Está invertida la imagen. La R pues es right, ¿no? Y bueno, en cuanto a... ¿Le puedes dar a la siguiente? En cuanto a los laboratorios, algo característico pues es que muestra una anemia importante que va de 7 a 8 gramos, así como leucocitosis sin eosinofilia. Otra característica importante, bueno, en la bibliografía se comentaba que en cuanto al electrocardiograma, pues se puede mostrar una disminución del voltaje y vamos a tener alteraciones del segmento ST y de la onda T. También vamos a tener, pues obviamente las reacciones de ceroameba positivas y las transaminasas hepáticas elevadas, principalmente. Y bueno, como un diagnóstico diferencial, aquí les colocamos una tabla. Ahorita que veamos el absceso hepático piógeno, pues vamos a ya integrar más completamente esta parte, ¿no? Sin embargo, recordemos que en cuanto a la edad de la mediano, pues es que son adultos jóvenes. La distribución de género, pues es que afecta generalmente en hombres. Esto también pues es a modo de resumen. Y bueno, va a tener bueno, el antecedente en la historia clínica, ¿no? La exposición a entornos con recursos limitados. Y en cuanto a las concentraciones de bilirrubina, pues es que están, están normalmente normales. Y bueno, en cuanto al tratamiento, vamos a tener que se usan agentes tisulares, principalmente el metronidazol, el metronidazol, que es el fármaco de elección, y en el adulto se va a administrar por vía oral a dosis de hasta 750 miligramos, 3 veces al día, durante pues 10 días. Y bueno, aquí en cuanto a las indicaciones, pues es que deben ingerirse después de los alimentos, ya que tiene un efecto irritante sobre la mucosa gástrica. Y bueno, de ser por vía endovenosa, el metronidazol se aplica en solución salina o directo sin diluir a dosis de 500 miligramos cada 8 horas durante 5 a 7 días. Y bueno, cada dosis se va a administrar en un lapso de 20 a 60 minutos. Y bueno, también vamos a tener el tinidazol, que son 2 gramos una vez al día durante 5 días. Y el tinidazol, perdón, creo que aquí es, le puedes dar a la siguiente, a ver si abajo está, por favor. Bueno, tenemos también a los agentes luminales, que es la paromomicina, que es de 25 a 30 miligramos sobre kilogramo por día en 3 dosis divididas durante 7 días. Y bueno, otros menos usados son la diodohidroxiquinina y la diloxanila. Y la siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, vamos a tener que el absceso hepático mediano tiene una tasa de mortalidad de menos del 1% si se diagnostica y se trata a tiempo. Esto siempre y cuando pues no sea complicado. Y creo que eso es todo de la mediana. No sé si antes de pasar al piógeno el doctor quiera puntualizar algo. Solamente en la parte del tratamiento, básicamente metronidazol, ¿sale? Es el más efectivo y el que se sigue usando, el vigente, prácticamente podríamos decir que es el único, ¿sale? De acuerdo. Sí, ok. Nada más ahí, lo demás, pues creo que muy bien. Ok, gracias. Bueno, buenas noches, compañeros. Disculpen, no podía prender la cámara. Y bueno, continuando con lo que es absceso piógeno, pues vamos a tener que estos abscesos son colecciones del parénquima hepático y van a estar causadas por infecciones bacterianas como tal.
y se menciona que van a tener un tamaño promedio entre 5 y 10 centímetros. Se menciona que el 13% de todos los abscesos abdominales pues van a ser causados precisamente por bacterias y pues van a ser abscesos piógenos, mientras que el 48% de todos estos abscesos ya viscerales que están afectando como tal a vísceras pues van a ser abscesos piógenos. Ok, respecto a los factores de riesgo pues vamos a tener diferentes factores como lo son la edad avanzada y sexo masculino. Estos son como los más importantes. Neoplasia maligna. Diabetes mellitus también es un factor importante porque va a inmunodeprimir al paciente. Las enfermedades intestinales inflamatorias también. Cirrosis y necesidad de trasplante hepático, pues ya vimos cuáles son los, más bien, ya vimos anteriormente estos temas. Y pues la esfinterotomía endoscópica, porque al momento de hacer este procedimiento, pues se pueden inocular bacterias desde el tracto gastrointestinal hacia vías biliares. Y bueno, vamos a ver más adelante que las enfermedades de vías biliares pues son el principal factor de riesgo para tener un absceso piógeno. Y también se menciona en la bibliografía que el uso de IVPs, porque pues se va a estar alterando el pH del tubo gastrointestinal, entonces esto puede predisponer al paciente a sufrir un absceso de este tipo. Se menciona también que se ha observado una asociación entre este tipo de absceso y un aumento del riesgo de cáncer de tubo gastrointestinal y hepatocelular. Entonces, si algún paciente se presenta con este cuadro, es casi seguro que puede tener, bueno, es muy probable más bien que pueda cursar con un tumor de una neoplasia de tubo gastrointestinal o cáncer hepático. Siguiente, por favor. Ok, respecto a su epidemiología, pues vamos a ver que este cuadro va a variar geográficamente y pues va a depender de los factores de riesgo que vimos anteriormente. Ok, va a haber una mayor prevalencia en países con clima templado o en países tercermundistas. Y esto puede estar relacionado pues a su nivel socioeconómico, pues sí, a su nivel socioeconómico. Y se menciona que en Estados Unidos hay 3.6 personas afectadas por cada 100.000 habitantes por cada 100.000 habitantes, y desde la década de 1990 este cuadro ha ido en aumento. Se menciona también que la proporción entre hombre y mujer es de 2-1. Ya vimos anteriormente que el ser hombre es un factor de riesgo importante para predisponer para este cuadro, y se menciona que se van a presentar con mayor frecuencia entre la quinta y la sexta década de la vida, predominando las enfermedades biliares y las neoplasias como causas principales. Y bueno, en el cuadrito de abajo tenemos que la enfermedad de tracto biliar, específicamente por ejemplo, la colangitis ascendente, pues va a ser la causa más frecuente de este cuadro. Y pues se menciona que el 10% de todos estos casos pues van a ser secundarios a apendicitis o diverticulitis. Vamos a ver más adelante cuál es el mecanismo por el cual una apendicitis puede causar un cuadro de estos, y que el 40% de todos los casos pueden ser criptogénicos. ¿Qué significa esto? Pues que no se encuentra una causa específica como tal para este padecimiento. Y se menciona también que pues hay una posible origen dental. Sin embargo, pues esto va a ser muy, muy poco frecuente, pero pues se llega a presentar. Siguiente, por favor. Ok. Y bueno, ahora sí, pasando ya a etiología, pues vamos a ver que la mayoría de todas estas causas, sí, la mayoría de los cuadros de este tipo, pues van a ser causados por enfermedades de la vía biliar. Pero pues hay otros mecanismos que pueden estar, bueno, otras etiologías que pueden estar causando este cuadro. Entonces vamos a ver que las enfermedades de la vía biliar pues van a ser las causas principales, por ejemplo, la colangitis ascendente, y esto va a estar dado por una obstrucción ya sea benigna o maligna. Si es una obstrucción benigna, va a ser a causa de delitos, o maligna, por ejemplo, un tumor que esté obstruyendo el paso de la bilis, la excreción de la bilis. Y bueno, por la vena porta, pues vamos a tener que, pues van a ser secundarios a una infección que esté, por ejemplo, un foco a distancia, pero que esté drenando hacia el sistema portal. Este es el caso de la apendicitis y la diverticulitis. Entonces, va a estar ahí el foco infeccioso en el apéndice, y pues estos microorganismos pues van a viajar a través de las venas hacia el sistema portal, y pues se van a inocular
en el parénquima hepático. Ok, por vía hematógena, pues no es tan frecuente, pero se menciona que puede darse, ¿no? Entonces, en este caso, pues los pacientes pues van a tener, bueno, en caso de que tengan una septicemia, pues puede presentarse, pero realmente es muy poco frecuente, o sea, muy pocos pacientes que se encuentran en estado de sepsis, pues van a tener un cuadro de estos, ¿no? Entonces es muy poco frecuente, pero puede presentarse. Otros cuadros como tromboflebitis, tromboflebitis periférica supurada en caso de pacientes que consumen drogas intravenosas, puede darse también endocarditis o ya muy poco frecuente, infecciones pulmonares, urinarias u osteoarticulares. Ahora, por extensión directa, se refiere a estos casos de infección vecina en algún órgano vecino, por ejemplo, la mediasis, ¿no? Que se encuentra en un órgano vecino y pues esto puede dar lugar a un absceso amediano. Bueno, en este caso también tenemos la colecistitis aguda, empiema vesicular o incluso las úlceras perforadas. Nuevamente vemos que las causas de enfermedades de la vía biliar ocupan el primer lugar, ¿no? Y las úlceras perforadas, específicamente las úlceras penetrantes, que ya estarían afectando como tal al parénquima hepático. Y ahora tenemos las traumáticas. En caso de algún traumatismo como tal, ya sea abiertos o cerrados, pero específicamente los abiertos, que van a estar comunicando el parénquima hepático con el exterior. Entonces se pueden depositar en diferentes microorganismos y pues van a dar lugar a esto. Y pues las criptogénicas, que pues son un foco, bueno, van a dar lugar a un foco, más bien no se tiene como tal, un foco primario que digamos, pues este foco puede estar causando esto. Y bueno, siguiente, por favor. Ok. Respecto a los microorganismos más frecuentes, pues tenemos que la E. coli, Klebsiella pneumonia, Proteus, Enterobacter, etcétera, pues van a ser los microorganismos más frecuentes y pues como tal, pues van a ser bacilos gram negativos, ¿no? Enterobacterias, que van a estar presentes en intestino. Estos pueden ser los más frecuentes y el Staphylococcus aureus, pues van a ser los principales, se mencionan en la bibliografía, que van a ser causantes de este cuadro en niños, en pacientes pediátricos. Y los menos frecuentes, pues realmente son muy poco frecuentes, como Salmonella, Haemophilus influenzae, Yersinia y Listeria. Y ya respecto a los pacientes inmunocomprometidos, pueden ser candidiasis, tuberculosis y actinomicosis hepática. Entonces, van a ser muy poco frecuentes, pero pueden presentarse. Entonces, los más frecuentes, Klebsiella, E. coli, Proteus, incluso Pseudomonas. Y bueno, ahí les dejo esta tablita para que la chequen. Está dividida por si son gram negativo o gram positivo, si son aerobios, anaerobios, etc. Siguiente, por favor. Ok, respecto a su fisiopatología, pues vamos a ver que todo está dado por una fagocitosis inadecuada. Entonces, vamos a ver que por cualquier vía que lleguen estos microorganismos, pues el LPS o lipopolisacárido de los gram negativos, por ejemplo, pues va a activar a la respuesta inmune, ¿no? Se van a liberar citocinas, se va a activar el complemento, etcétera. Y pues se habla de un depósito de fibrina y secuestro microbiano sin neutrófilos. ¿Qué significa esto? Pues se va a estar limitando la infección en el parénquima hepático. Sin embargo, pues la respuesta inmune no va a ser capaz de exterminar estos microbios. Por ejemplo, lo que pasa en la tuberculosis, ¿no? Tuberculosis pulmonar. Entonces, es similar este mecanismo. Entonces, bueno, vamos a tener la activación de todas estas células, se van a activar los neutrófilos y las plaquetas, y se menciona que estas plaquetas pues se van a adherir al endotelio vascular presente en el hígado, y bueno, aquí no se alcanza a observar porque pues es PDF, pero pues esta adherencia al endotelio vascular y aparte la obstrucción, pues va a estar la inflamación pues va a estar influyendo para una obstrucción en los sinusoides y esto va a alterar va a inhibir a la bomba sodio-potasio y esto va a dar lugar a una excreción alterada de la bilis que va a dar lugar a una estasis de la bilis. Entonces, tanto el secuestro microbiano con la excreción alterada de la bilis, pues va a estar dando lugar a este absceso microbiano, a este absceso piógeno. Y bueno, tenemos también que la severidad de la inflamación va a estar relacionada con el grado y duración de la infección.
Y algo que olvidé mencionarles anteriormente es que estos pacientes por lo regular van a llegar con, no sé, unos 15 días ya de evolución. Entonces, pues va a ser mucho más severa la inflamación, la infección, etc. Y bueno, lo tenemos en este otro cuadrito que, ajá, que la infección, la severidad, pues va a determinar las zonas y el número de abscesos que encontremos en estos pacientes. Por ejemplo, si se habla de una, de una infección adyacente, pues se menciona que van a ser abscesos únicos, pero por otro lado, si tenemos una infección diseminada por vía portal, pues van a ser varios abscesos, bueno, se pueden presentar varios abscesos pequeños y pues el más afectado va a ser el lóbulo derecho. Y por vía hematógena y biliar, igual, se menciona que pueden ser varios abscesos pequeños y que el 40% de los pacientes pues van a presentar múltiples abscesos, abscesos de tipo piógeno. Pero bueno, pueden ser abscesos también únicos. Siguiente, por favor. Ok, respecto al cuadro clínico, tenemos que las manifestaciones, como les mencionaba anteriormente, van a ser aproximadamente de 15 días de evolución. Entonces, estos pacientes se van a dejar y pues ya van a ir ya hasta que se sientan muy mal. Y los síntomas más comunes pues van a ser los que están sombreados de naranja. Se pueden presentar con fiebre, ataque al estado general, pueden tener pérdida de peso, incluso distensión abdominal, pero lo que es seguro es que van a tener dolor a la palpación y dolor a la inspiración en cuadrante superior y se puede también ir, se puede llegar a este dolor hasta el epigastrio y pueden presentarse también con náuseas y vómito. Entonces, como vemos, pues todos estos síntomas se van a presentar en muchas otras enfermedades, por eso es importante explorar bien al paciente y hacer un buen diagnóstico diferencial. Y bueno, en muy poca frecuencia pueden presentarse con ictericia y hepatomegalia. Y bueno, ya con muy poca frecuencia pueden presentarse con derrame pleural, ascitis e incluso esplenomegalia. Pero esto ya nos estaría hablando de un estadio más crónico y pues aquí tenemos que hacer un diferencial con cirrosis, por ejemplo, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, para el diagnóstico, pues lo vamos a hacer con laboratoriales y con imagen. Para los laboratorios, pues vamos a encontrar que en la biometría hemática, pues el paciente va a tener una elevación de los leucos, ¿no? Las pruebas de función hepática se van a presentar alteradas, por ejemplo, va a haber una elevación de la fosfatasa alcalina, bilirrubinas totales van a estar elevadas y las transaminasas también van a estar elevadas. Pueden presentarse con hipoalbuminemia, con anemia y alargamiento de los tiempos de coagulación. Y bueno, algo importante, con este punto vamos a hacer un diagnóstico diferencial entre absceso hepático, perdón, absceso amebiano y absceso piógeno, que son la ausencia de anticuerpos contra entameba histolítica y los hemocultivos, o bueno, más específicamente los cultivos de muestra de pus, pues van a ser positivos y ahí vamos a encontrar específicamente qué patógeno está causando este cuadro. Y ya si sospechamos de alguna causa neoplásica, pues vamos a mandar estas muestras de pus a un análisis citológico. Siguiente, por favor. Ok, respecto a la imagenología, pues vamos a tener que el principal, el estudio de imagen de primera elección, pues va a ser el ultrasonido, ¿no? Porque pues este tiene una sensibilidad del 80 al 96%. Sin embargo, las limitantes que va a tener este estudio es que no va a poder identificar abscesos muy pequeños. Y por ejemplo, en esta imagen tenemos que se pueden encontrar paredes irregulares, contornos definidos. Se menciona que las lesiones pues van a ser hipoecoicas y esto nos estaría hablando de lesiones que tienen ya un contenido. Como tal pues es una lesión de tipo quístico y ya en caso de un absceso más crónico pues estaría hablando de un engrosamiento de las paredes. Entonces, bueno, esto es sobre el ultrasonido. También podemos usar la radiografía de tórax y en menor medida radiografía de abdomen, pero realmente no son muy confiables, o sea, no vamos a ver gran cosa, ¿no? En la radiografía de tórax vamos a ver lo que está en esta diapo, que es una elevación del diafragma derecho. Podemos encontrar también atelectasias ipsilaterales y ya se está afectando a parénquima pulmonar e incluso un derrame pleural, pero realmente no son muy confiables. Y bueno, ahí observamos como la burbuja aire subdiafragmático y elevación del hemidiafragma derecho. Siguiente, por favor. Ok, también tenemos la resonancia magnética y la TAC.
La TAC también es muy confiable. Después del ultrasonido podemos hacer una TAC y la sensibilidad de esta va a ser del 90 al 100%, y aquí sí podemos encontrar colecciones intrahepáticas de hasta 5 milímetros, o sea, realmente muy pequeñas. Y pues vamos a descartar otras alteraciones abdominales. Ahí venían otras imágenes, pero pues no se ven. Entonces, la que estamos viendo en pantalla pues es una lesión, se menciona que es una lesión hipodensa, está ubicada en el lóbulo derecho y es producto de la unión de de varios abscesos, y pues se observan con bordes irregulares, o sea, bordes bien definidos, pero son bordes irregulares. Ok, y respecto a la resonancia magnética, pues ya, como tal, pues esta es la que va a estar definiendo mejor la afección del parénquima, ¿no? Del parénquima hepático. Y pues nos va a estar definiendo también la extensión de la enfermedad, y pues igual vamos a descartar otras alteraciones abdominales. Siguiente, por favor. Entonces, lo importante de esto, pues es el ultrasonido, el de primera elección. Y ya respecto al tratamiento, pues este va a estar encaminado va a estar dado por la antibiótico-terapia y el drenaje del absceso. Entonces, la antibiótico-terapia se va a dar, se va a iniciar inmediatamente después de obtener las muestras para cultivos. Por lo tanto, va a ser un tratamiento empírico. Y lo que podemos dar son cefalosporinas de tercera generación. Tenemos este primer esquema que está dado por la ceftriaxona, 2 gramos intravenosos cada 24 horas, con metronidazol, 500 miligramos cada 6 horas. Pero podemos dar cualquiera de estos otros esquemas de medicación. Una cefalosporina de tercera generación con clindamicina, penicilinas de amplio espectro como ampicilina, amoxicilina, con algún aminoglucósido, por ejemplo, gentamicina, vancomicina, etc. Y bueno, este tratamiento se va a dar antes, durante y después del drenaje de este absceso, o ya sea drenaje o procedimiento quirúrgico. Y se menciona en la bibliografía que va a durar de 2 a 3 semanas por vía intravenosa, y posteriormente se va a cambiar el antibiótico por vía oral de 4 a 6 semanas. Pero realmente esto va a depender de la evolución que esté teniendo el paciente con este tratamiento. Siguiente, por favor. Y ya por último, el tratamiento quirúrgico como tal, o bueno, para drenar el drenaje, para drenar el absceso, perdón, puede ser por medio del drenaje percutáneo o la cirugía o la laparoscopía. Entonces, de acuerdo al drenaje percutáneo, cualquiera de estos dos, la elección de cualquiera de estos dos tipos de drenaje, pues va a depender mucho del tipo de, la accesibilidad, del número de abscesos, del tamaño de los abscesos y pues la condición del paciente. O sea, mientras el paciente esté tenga mayor edad, pues va a ser más difícil este drenaje, ¿no? Entonces hay que considerar todo esto. O un absceso más profundo, pues también va a ser muy difícil de drenar por medio de drenaje percutáneo. Entonces, para esto se va a usar va a ser guiado por imagen, y tenemos que los abscesos en contacto con la pared abdominal anterior, o los abscesos periféricos en el lóbulo derecho, o los abscesos ya sea profundos, pero que estén bien localizados, se pueden drenar por medio del drenaje percutáneo. Pero va a ser importante evitar este tratamiento en pacientes con ascitis, porque hay riesgo de contaminación y de una posterior peritonitis, una peritonitis secundaria. Ahora, la cirugía laparoscópica pues se va a dar en estos casos: absceso del lóbulo izquierdo que esté multiloculado, o abscesos microscópicos múltiples, o un drenaje percutáneo fallido, enfermedad abdominal o enfermedad renal crónica, ruptura del absceso, o incluso un absceso solitario que no es accesible por drenaje percutáneo. Ahora, en caso de que el paciente tenga este absceso secundario a malignidad, alguna neoplasia o enfermedades granulomatosas crónicas, pues va a ser mejor la resección hepática. Pero bueno, realmente tenemos que contemplar todos estos aspectos del paciente pues para poder darle un buen tratamiento. Siguiente, por favor. Y ya las complicaciones que tenemos, pues abdominales, tenemos una ruptura del absceso, como lo estamos viendo en esta TAC. Se ve todo el absceso, pues se ve medio vacío, y se está observando que ya está pegado junto a la pared, pues sí, a la pared abdominal. Las torácicas, pues tenemos derrame pleural, empiema pleural, en caso de que ya se esté afectando como tal al parénquima pulmonar. Y las vasculares, por ejemplo, tenemos la trombosis de la vena porta, oclusión de las venas hepáticas, o incluso obstrucción de la vena cava inferior.
Y bueno, en esta TAC tenemos un corte coronario y se observa una obstrucción, un coágulo que está afectando a la vena porta, ahí con la flechita amarilla. Y siguiente, por favor. Y bueno, aquí colocamos un cuadrito donde se distinguen los puntos importantes entre un absceso mediano y piógeno para que lo chequen después. Y bueno, eso es todo de nuestra parte. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o no sé si quiera complementar algo, doctor. Bueno, pues sí, efectivamente aquí en el caso de los piógenos, la principal causa es secundario a patologías de la vía biliar, procedimientos o patologías como tal. Ya lo vamos a ver en el caso de colecistitis. Probablemente aquí ahorita puedan tener duda que es una colangitis, que es una coledocolitiasis, pero nada más quiero dejarles el enlace para que cuando lo veamos lo puedan retomar o hacer una retrospección de lo mismo y del tema de ahorita. Afortunadamente el uso indiscriminado de los antibióticos pues, ha disminuido notablemente esta patología. Y la profilaxis en procedimientos como la CEPRE o las cirugías de vesícula, pues ha disminuido notablemente y ha hecho que no lleguemos ni siquiera a, no tanto a un tratamiento quirúrgico de un absceso piógeno, sino ni siquiera a un tratamiento percutáneo para el drenaje de los mismos, ¿sale? Entonces, pues es una de las consecuencias del uso de tanto antibiótico que ha disminuido esta patología, tanto en prevalencia como en necesidad de tener que implementar tratamiento para drenaje del mismo. Pero sí es una patología que todavía está vigente, que por ahí la vamos a ver. A diferencia del absceso amibiano, eh, que todavía lo tenemos muy notorio, muy presente, sobre todo en zonas endémicas como zonas de baja consumo de antibióticos y pobre en cuanto a hábitos higiénico-dietéticos, lo vamos a tener también un poquito más marcado, como lo veíamos en el caso de las amibiasis hace algunas clases. Todavía no lo vamos a encontrar ahí en esas zonas, por así decirlo. El caso del piógeno, pues les decía, el uso indiscriminado de antibióticos nos ha disminuido bastante su incidencia, pero todavía de repente ahí no los vamos a encontrar. Aquí el punto clave es saber hacer la diferenciación entre uno y otro. Con todos los datos que acabamos de ver ahorita, algunas características en específico de una o de otra, y en base a eso, pues obviamente implementar un tratamiento médico inicial, que ya lo vimos en el caso de los amibianos, el metronidazol, y en el caso de los piógenos, pues lo que comentábamos ahorita, ¿no? Pues nada más, dentro de los dos sí tienen grandes características que los distinguen uno del otro. Lo que les decía que lo podemos hacer una diferenciación ya de acuerdo a una semiología adecuada, sin necesidad de tener que meternos tan profundo en el diagnóstico y ayudarnos de los exámenes auxiliares diagnósticos de imagen sobre todo, ¿no? El caso de la tomografía, por ahí el ultrasonido, recuerden la limitante del ultrasonido es que nos puede decir hay un absceso hepático, pero tal vez no nos pueda decir en qué localización está, qué tamaño tiene, a diferencia de la tomografía, sí nos puede decir se extiende lóbulo hepático izquierdo, derecho, ambos, son múltiples, es uno, puede estar tabicado. Esa es la gran diferencia de imagen en cuanto a ultrasonido contra tomografía. ¿Sale? ¿Alguien preguntas de estos últimos dos temas? Abscesos también estuvieron muy completas la clase, la verdad es que me gustó mucho, pero aún así alguien que tenga duda o pregunta. Yo tengo una duda, doctor. ¿Hasta qué punto podemos dar nosotros como médicos, pues, tratamiento con antibiótico y ya cuando se convierte en quirúrgico? Perdón, recuerden, el tratamiento inicial es médico. En este caso, el tratamiento inicial es médico. Entonces, ustedes tienen la obligación de iniciarlo. Como médicos generales, hay que iniciar el tratamiento antibiótico. Con base a lo que ya vimos, sospechamos es amibiano, empezamos a dar metronidazol. Sospechamos que es piógeno, empezamos a dar los antibióticos que ya se mencionaron también. Eh,
¿En qué momento se vuelve quirúrgico? Son varios los criterios. Uno es el tamaño, otro es la localización y otro es la respuesta o el control que podamos tener del absceso. O sea, ¿está respondiendo con el medicamento o no está respondiendo con el tratamiento médico? Esos son algunos de los criterios. Si nosotros iniciamos tratamiento antibiótico y vemos que el paciente mejora, no solo digamos que en los criterios de imagen, sino clínicamente, dolor, no hay fiebre, no hay leucocitosis, o todos estos parámetros disminuyen o mejoran, estamos teniendo una respuesta favorable y nos podemos ayudar también de un control radiológico, ya sea por tomografía o tal vez por ultrasonido. Si mejora, pues ya estamos prácticamente en la resolución, en la absorción del mismo. Pero si por el contrario el paciente se sigue deteriorando, hacemos un control radiológico y aumento el absceso, o inclusive tiene notable eminencia de ruptura, pues el tratamiento se vuelve quirúrgico. Sin embargo, no suspendemos en los antibióticos. Continuamos con los mismos y después de la cirugía puede continuar con los mismos, o después del drenaje percutáneo del absceso también puede continuar con los mismos antibióticos. Entonces, tenemos que iniciarlos en cuanto lo sospechamos, iniciamos antibióticos, eso es de ley. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No, doctor. Perfecto, vamos muy bien. Ya vi que ya me mandaron la siguiente clase, que es cáncer hepático y de vías biliares. No la he podido revisar esa todavía. En teoría me avisan si podemos adelantarla para el día viernes. Les sé que probablemente pueda ser como al mediodía. Y si no, pues nos veríamos el próximo lunes a nuestro horario habitual. ¿Sale? Doctor, una pregunta. Sí, ¿El viernes podría en línea en otro horario, como en la al noche, por mediodía. ejemplo? El viernes en la noche. Sí, también. En línea pudiera ser en la noche. Ah, de acuerdo, doctor. Entonces le confirmamos bien el horario. Sí, claro. Gracias. Por nada. Nos vemos entonces. Si todo está bien, nada más quedamos pendientes de ello y nos vemos la próxima clase. Sí, Sí, doctor, doctor. muchas gracias. Muchísimas gracias. Que Gracias, descanse. Hasta doctor. luego, buenas noches. Gracias, doctor.